¿Cómo les va? Continuamos con estas clases de manera virtual. Seguimos en este caso analizando la Constitución Nacional. Vimos en la anterior clase el preámbulo. Y luego vamos entonces a la primera parte de la Constitución Nacional, cuyo primer capítulo se titula Declaraciones de Derechos y Garantías. Y tiene esta parte un segundo capítulo titulado Nuevos Derechos y Garantías. En el caso de este segundo capítulo se incorporó a partir de la reforma constitucional de 1994. Esta primera parte contiene este primer capítulo, Declaraciones de Derechos y Garantías, ¿sí? Del artículo primero en adelante. Y esto tiene que ver con algo que de alguna forma ya fue esbozado en nuestro encuentro anterior. Dije claramente que la Constitución Nacional es un programa de gobierno, que es la síntesis de la lucha de distintas facciones y de distintos aportes, que plasma un texto constitucional de carácter federal. Lamentablemente en la práctica se fue centralizando cada vez más el poder y se generó la construcción de un Estado centralizado. Sin perjuicio de esto, como toda constitución, contiene una definición. La Constitución es, por un lado, la construcción jurídica del Estado, la delimitación del ejercicio de los poderes y la relación entre ellos, que significa un equilibrio o una teoría de pesos y contrapesos entre los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, como así también en el caso de nuestra Constitución, lo que tiene que ver con los gobiernos de provincia, porque es una Constitución federal. Y también la Constitución le pone límites a ese poder organizado jurídicamente, le pone límites en relación a los individuos, a las personas, a quienes el texto constitucional reconoce derechos y garantías, que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Luego lo vamos a ir viendo a cada uno, pero para comenzar, y les recuerdo que estas clases las deben seguir con la Constitución en la mano, sea en algún medio electrónico, en papel, de modo que a ustedes les resulte más sencillo y accesible. La Constitución dice que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. ¿Sí? Una clara definición en cuanto a forma de gobierno es la republicana. No es poca cosa, y tendrán presente la historia de Argentina que en 1816, cuando se declara la independencia, estaba en discusión la alternativa de establecer una monarquía en las Provincias Unidas del Río de la Plata, que provenían del colonial virreinato del Río de la Plata. Entre los impulsores podemos mencionar a San Martín y a Belgrano, y no porque ellos fueran monárquicos, en realidad San Martín era un liberal que había aprendido las ideas del liberalismo en España, ideas que venían de Francia, pero que luego San Martín, como soldado del ejército español, tuvo que enfrentar al ejército francés al mando de Napoleón Bonaparte, porque Francia invadió España. Más allá de esa contradicción, San Martín era un liberal, no era monárquico. Tampoco lo era Belgrano. Sin embargo, en 1816, la acechanza, la amenaza principal que tenía la incipiente organización con ideas de constituirse como país independiente, que era las entonces Provincias Unidas del Río de la Plata y que luego fueron la República Argentina, la amenaza, decía, más importante que había en el contexto mundial era la vuelta o la reinstalación de las monarquías, que a partir de la Santa Alianza en Europa precisamente estaba coordinando acciones para, luego de la derrota de Napoleón, volver al poder en todos aquellos lugares donde habían sido desplazados a partir precisamente, como digo, de las derrotas sufridas a manos del ejército napoleónico. Y se planteaba como una amenaza cierta y concreta una gran expedición que vendría de Europa hacia América para recuperar los dominios de la corona española, que obviamente habían perdido sus territorios coloniales en la América, a partir de lo cual surgieron distintos movimientos independentistas y que implicaba entonces ese riesgo
la alternativa para algunos de constituir una monarquía a tono con lo que era esa Santa Alianza que planteaba precisamente la reinstauración de las monarquías. Monarquía que podía ser vinculada a una dinastía con la cual no contábamos en estas tierras, y por eso se habló de un inca o descendiente de los incas, o directamente establecer aquí a alguna familia dinástica de alguna de las monarquías europeas, como podía ser alguien que proviniese de la familia gobernante en el Imperio del Brasil, que a su vez provenía de Portugal. En consecuencia, esto no prosperó y se planteó la independencia en 1816, pero luego no se pudo constituir la Organización Nacional hasta 1853, donde queda claro que la forma de gobierno es la republicana y en ese sentido la Constitución argentina abreva entre otras fuentes en la Constitución de los Estados Unidos. Se define entonces el gobierno republicano, gobierno que va a ser representativo, es decir, que, como bien lo sostiene la Constitución, no se gobierna ni delibera sino por medio de representantes, de modo tal que tiene que haber un sistema democrático para elegir a esos representantes y para que se constituya la república. República que, como forma de gobierno, y sobre todo a partir de un sistema democrático, tiene características. Los actos de gobierno deben ser públicos, los actos de gobierno deben ser conocidos por la ciudadanía, por eso la publicidad. Impera la periodicidad de los mandatos, es decir, el representante elegido por el pueblo, de quien proviene la soberanía popular, tiene un periodo de mandato, no puede quedarse eternamente en el ejercicio de ese cargo. Los actos son públicos, los actos de gobierno, como dije, está la periodicidad de mandatos, hay responsabilidad por el ejercicio de los cargos, y estas son notas características de un gobierno republicano. Representativo, es decir, que se va a gobernar a través de representantes y nadie puede atribuirse la representación del pueblo sino de manera legítima. Es decir, tiene que haber el ejercicio de una función pública a partir de una legitimidad de origen. Si es un cargo electivo, debe ser fruto de la elección popular. Si es un cargo en el que está designado por una autoridad que proviene precisamente de una elección, esa designación tiene que ser conforme a la ley y al cumplimiento de los requisitos que la ley manda. Aquel que no acceda a un cargo representativo de la manera que la ley establece, es decir, mediante elecciones, va a estar usurpando ese lugar y va a estar en contra de la propia Constitución. O aquel que diga poseer una determinada función pública y no esté debidamente designado, y por quien puede designarlo, va a estar en la misma situación. En cuanto a la forma federal, está claro. Dijimos anteriormente, y así lo sostiene el preámbulo, que las provincias son preexistentes a la nación y que han delegado sus poderes, sus facultades en manos de los poderes de la nación para precisamente poder constituir la nación. La propia Constitución, cuando organiza el poder, establece los poderes de la nación, pero también el gobierno, los gobiernos de las provincias. Las provincias no tienen el derecho de separarse, no tienen el derecho de secesión, ¿sí? Por otra parte, las provincias son autónomas, pero por encima tienen un poder mayor que es el de la nación. Así que esa autonomía es una autonomía acotada, restringida, en el marco de lo que la propia Constitución establece y con una cuestión central que es el de las facultades reservadas para las provincias y todas aquellas que son delegadas en favor de la nación, como ya lo hemos analizado. De esta forma, entonces, tenemos el gobierno federal, que es el gobierno nacional, los gobiernos de provincia y también la Constitución reconoce los gobiernos municipales, ¿sí? En algunos casos tenemos algún nivel menor de gobierno, como recientemente en la provincia de Entre Ríos, la creación de las comunas, y por debajo, aún más, las juntas de gobierno que tienen que ver con una suerte de delegación del poder de parte del gobierno provincial que a través de las juntas de gobierno en territorios rurales está ejerciendo algunas atribuciones. Es decir, que si vemos la organización del poder desde Entre Ríos, por sobre la provincia está el gobierno federal, el gobierno nacional, está el gobierno provincial, están las municipalidades, luego las comunas y finalmente las juntas de gobierno. Ese sería el esquema institucional
que tiene la provincia de Entre Ríos y que obviamente tiene base constitucional. En consecuencia, entonces, nuestro país tiene una forma de gobierno republicana, con estas características que comenté recién, representativa por la condición por la cual quienes gobiernan lo hacen representando al pueblo, quien es quien detenta la soberanía y la delega en los representantes a través de una elección que debe ser democrática. Elección que a partir de 1914, cuando se sanciona la ley de voto universal, se hace precisamente de manera universal, obligatoria y de manera secreta. Para lo cual debe existir un padrón que garantice que el ciudadano o la ciudadana están incluidos en ese padrón electoral que le permite participar de un comicio, determinadas condiciones y requisitos, lo que hace la documentación, que acredita la identidad de la persona, y en consecuencia, estando empadronado y con el documento en debida forma, podrá votar ese ciudadano o esa ciudadana en el circuito electoral que le corresponde y elegir a los representantes en función de la elección que ha sido convocada oportunamente también en debida forma, ya sea de autoridades nacionales como de autoridades provinciales o también autoridades municipales y a partir de la sanción de la Ley de Comunas de Entre Ríos también todo lo que tenga que ver con la elección de comunas y en aquellos lugares donde aún quedan subsistentes las juntas de gobierno, también son electivas estas juntas de gobierno. Hasta aquí llegamos entonces en cuanto a lo que es el esquema de nuestra forma de gobierno y vamos a seguir en clases siguientes desmenuzando lo que está en esta primera parte de la Constitución Nacional en cuanto a declaraciones, derechos y garantías de los ciudadanos. Nos estaremos viendo entonces en nuestro próximo encuentro.